Welcome back to the show, everyone. It's Danny Haifong. As you can see, I'm joined by Bienvenidos de nuevo al programa todos. Soy Danny Haifong. Como pueden ver, me acompañan Larry Johnson y el coronel Lawrence Wilkerson para analizar las últimas noticias. Señores, primero tenemos que hablar de todas esas últimas oportunidades que Donald Trump le ha dado a Irán, para que ahora haya informaciones de que Estados Unidos dice que hay un acuerdo inminente sobre el estrecho de Hormuz, y que se suponía que iba a anunciarse hoy. Pero entonces Donald Trump dijo esto, donde en esencia afirma que sabremos dentro de 48 horas si se llegará a un acuerdo. Va a ser un poco de toma y daca. Estamos avanzando muy bien, ya veremos. Lo sabremos en 48 horas. Así que 48 horas, 2 días a partir de hoy. Bueno, Irán ha dicho, en esencia, que nada de esto es cierto. Rechaza directamente la afirmación de Axios de que hoy iba a haber un acuerdo sobre el estrecho de Hormuz. Irán está negociando con Omán un mecanismo que funcione para ambos, sin la ayuda de Estados Unidos. Irán ha dicho que el estrecho de Hormuz permanecerá cerrado mientras el ejército estadounidense interfiera en los asuntos de esta vía marítima. Ahora bien, también está la cuestión de Irán, y de que la guerra contra Irán ha agotado prácticamente todos los misiles estadounidenses de alta precisión y largo alcance, como los ATACMS y los PSM, los PRSM. Prácticamente se han quedado sin ellos. Y aquí hay más informaciones de CNN. El 80% de las defensas antiaéreas de Estados Unidos también se han agotado. Esto supone, si nos fijamos, el 50% de todos los interceptores de defensa aérea estadounidenses, los Patriot, agotados, y ahora solo quedan 90 interceptores THAAD. Así que, señores, esa es la situación ahora mismo. Quizá podamos empezar contigo, Larry. ¿Qué está pasando con esa supuesta última oportunidad para Irán de la que Trump no para de hablar? ¿En qué punto estamos realmente con el estrecho de Hormuz y con la guerra en su conjunto? De hecho, creo que está pasando algo serio. Ya saben, por citar la canción de Buffalo Springfield de los años 60, aquí está pasando algo. Lo que es no está del todo claro. Hoy hemos recibido una señal muy importante. Scott Bessent, del Departamento del Tesoro, ha dicho de la nada que se levanten las sanciones contra 2 aerolíneas, 2 empresas y otras 3 aerolíneas vinculadas al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní. ¿Por qué haría eso? Bueno, la única razón que se me ocurre es que Irán y Estados Unidos no están hablando directamente. Nalit Yutraz extraordinarias. Están pasando principalmente por Pakistán y Qatar en lo que respecta a las conversaciones entre Washington y Teherán. Así que estoy seguro de que los iraníes dijeron, no vamos a hacer absolutamente nada hasta que veamos medidas concretas de Washington que demuestren que van en serio. Tienen que empezar a levantar las sanciones y quizá tengan que levantar el bloqueo. Puede que ya hayan levantado el bloqueo, pero lo que vimos claramente fue que levantaron sanciones específicas contra la Guardia Revolucionaria iraní. Esto ocurre unas 24 horas después de que Irán atacara un barco en el estrecho de Hormuz frente a la costa de Omán y obligara a otros 3 barcos a dar media vuelta. Bueno, hace 3 o 4 semanas, ¿qué dijo Donald Trump? Cada vez que Irán ataque un barco, vamos a responderles con fuerza y vamos a destruir un puente o esto o aquello. ¿Qué hizo Trump? Nada. Además, según se informa, Irán atacó anoche el campamento Waring en Kuwait, o anoche, hora de Irán, ayer por la tarde, hora nuestra. De nuevo, Estados Unidos no tomó represalias. Así que creo que Trump está respondiendo a una, sino a las 3 cosas diferentes. Número 1, recibió advertencias de MBS, de los saudíes, de los cataríes, de que, oye, si atacas Irán, nos van a arrasar, y ya sabes, vamos a deshacernos de tus dólares, vamos a tener que abandonar nuestro país. Algo por el estilo. La segunda fue lo que mencionaste sobre la escasez de armas. Es crítica.
Mira, escribí sobre esto, voy a echarme flores, el 3 de marzo. I'll toot my own horn on this. Back on March 3rd. People can go look it up. March 3rd, sonar21.com. La gente puede consultarlo. 3 de marzo, sonar21.com. Expliqué la escasez que se avecinaba de misiles Patriot, los PAC-3. Lo que la mayoría de los estadounidenses no entiende ahora mismo es que el 80% de nuestras armas, y más aún, hablo de CHASM, PRSM, Tomahawk, ARM, el 80% de nuestras armas depende de 5 minerales de tierras raras que China controla. En otras palabras, podemos decir, oh, vamos a fabricarlos, pero no tenemos el control sobre ello. Así que esa es la segunda cosa que creo que está pesando sobre Trump. Por fin se ha dado cuenta de que estamos atrapados. La tercera es que tiene que haber malas noticias económicas que están intentando desesperadamente mantener en secreto. They're working desperately to keep quiet. Most people don't understand that Japan. La mayoría de la gente no entiende que Japón, de todos los países del mundo, ha sido el más afectado por el cierre del Golfo Pérsico, del Estrecho de Hormuz, porque obtiene de allí el 90% de su petróleo. Ahora bien, el petróleo que sale de allí es crudo ácido, y las refinerías japonesas están preparadas para procesar crudo ácido. La mejor metáfora que se me ocurre para explicar por qué es así sería esta. Imaginen que tienen el revólver Magnum del 44 de Harry Callahan y luego una pistola semiautomática del calibre 22. Bueno, se cargan de forma distinta. Disparan munición de tamaños diferentes. Que ambas sean armas no significa que sean lo mismo. Funcionan de manera diferente. Y ocurre lo mismo con las refinerías, en lo que respecta al crudo dulce y al crudo ácido. In terms of sweet and sour crude refineries. Japan has this sour crude refinery. Japón tiene esta refinería para crudo ácido. Así que aunque pudiera obtener de Estados Unidos todo el petróleo dulce que quisiera, no tiene crudo ácido. Lleva 3 meses sin acceso a ese petróleo. Y si creen que esta crisis de deuda por la que ha estado pasando Japón, en la que el Departamento del Tesoro tuvo que intervenir ayer para rescatarlos, inyectando un montón de euros, entonces ya saben, viven en otro planeta. Así que todo esto está ocurriendo entre bastidores, y creo que esas presiones están empezando a hacerse notar. No sé qué es, pero ahí fuera hay algo malo, porque esa es la única explicación que se me ocurre de por qué se ha contenido y no ha sido como suele ser. Un idiota. Sí, sí. Bueno, Coronel Wilkerson, ha habido informaciones de que Estados Unidos podría solicitar formalmente volver al Memorando de Entendimiento de Islamabad, enviando mensajes a Irán a través de mediadores e indicando que está dispuesto a retomar sus compromisos. Esto lo afirmó el viceministro de Asuntos Exteriores, Qasem Harababadi, a la agencia IRNA. Pero, Coronel Wilkerson, ¿qué opina de la situación actual? Bueno, permítame decir, en primer lugar, que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Larry. Y en segundo lugar, déjeme añadir algo a lo que ha dicho Larry y después abordar su pregunta concreta. A lo que ha dicho Larry añadiría muchas cosas, pero de forma significativa, añadiría esto. Alexus Grinkovich, el comandante de Sasur y EUCOM, que desempeña 2 funciones en Europa, comunicó no hace mucho al general Kane, ambos son oficiales de la Fuerza Aérea, que estaban bajo su mando los medios navales que tradicionalmente operan en el Mediterráneo. Por decirlo así, le estaba dando una lección sobre operaciones conjuntas, y eso abarca desde la Fuerza Naval Permanente de la OTAN hasta la Sexta Flota y los buques que normalmente operan en el Mediterráneo. No, el comandante del mando central, el almirante Bradley Cooper, que es un oficial naval de guerra de superficie. Muchas gracias. Creo que eso fue un poco una sacudida para el sistema, porque primero, el comandante habló con contundencia, y segundo, dijo una verdad que al parecer Pete Hegseth y Donald Trump, por culpa de Pete Hegseth, realmente no entendían. En cualquier caso, no es el único. Todos los comandantes de la estructura de mando unificado, además de otros por debajo de esa estructura,
han estado tratando este asunto con sus homólogos y los propios comandantes, con el presidente del Estado Mayor Conjunto, sobre lo que acaba de decir Larry, que hemos reducido nuestras reservas de munición a niveles drásticamente bajos en relación con sus planes de guerra. Y no están nada contentos con eso. Yo tampoco lo estaría si de repente tuviera delante un montón de planes de guerra, cualquiera de los cuales podría tener que ejecutarse, total o parcialmente, en cualquier momento, y no tuviera prácticamente munición. Y no solo eso, puede que ni siquiera tenga barcos, porque estamos concentrando tantos en este único teatro de operaciones. Ya no tenemos una armada grande, en absoluto. No en comparación con los 6 o 7 mil barcos con los que terminamos la Segunda Guerra Mundial. Tenemos menos de 300, y algunos están en mantenimiento o incluso en dique seco. Así que es otra cosa que añadiría. Y luego, el segundo punto importante que añadiría es que creo que alguien, quizá J.D. Vance, quizá algunas de las personas que están detrás de Trump, quizá gente que tiene algo de sentido común, ha empezado a hablarle a Trump de una manera que viene a decir: tenías una forma de salir de esto. No es perfecta, no queda bonita, y vas a tener que aceptar a ojos del mundo y probablemente, al final, también a ojos de los estadounidenses, cierto retroceso en cuanto a tus objetivos generales y demás. Pero ya sabes cómo trabajamos. Podemos maquillarlo todo y mentir, engañar y robar en los márgenes y hacer que parezca aceptable, pero tienes que salir de esto ya. Y entonces volvieron a sacar el memorándum de entendimiento, que era una rendición hasta cierto punto, si sabes de qué estás hablando y lo que estás haciendo. Pero creo que tiene potencial para utilizarse y, como decía Larry, para respaldarse con otras medidas que convenzan a los iraníes de que vas en serio. Al fin y al cabo, la Guardia Revolucionaria es el elemento que hace dinero en Irán. El último informe que vi decía que solo por las ventas de petróleo se embolsaron $1 billón en un solo año, la Guardia Revolucionaria. Y ese dinero no se destina únicamente a mantener sus armas y su preparación. Se destina a construir sus palacios y sus casas, a comprar sus privilegios y todo ese tipo de cosas. Así que con eso dieron directamente en el corazón de cómo influir en Irán. Y sospecho que habrá más medidas de ese tipo. And I suspect there will be more of that. But to your question in particular, pero, en concreto, respecto a tu pregunta, creo que con el maquillaje adecuado y el trabajo adecuado, especialmente con Oman implicado, pueden hacer que esto parezca una victoria. Y nadie es mejor en eso que Donald Trump. La gente simplemente miente al respecto, pero no va a ser una victoria. Va a ser una derrota en la mayoría de los parámetros clave de lo que Trump dijo que quería, pero se ha olvidado de todos ellos. Ahora solo insiste de verdad en dos: el estrecho. Y esto resolverá lo del estrecho, quizá de una forma que parezca una derrota, pero aún así resolverá lo del estrecho. Y eso es lo que va a perseguir a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, si esto continúa y se convierte en una recesión o depresión colosal. Y al mismo tiempo, creo que van a poder abordar el programa nuclear, que es la otra cuestión, porque creo que los iraníes ya tienen un arma nuclear. Y creo que van a tener que plantearlo, van a tener que abordarlo y van a tener que decir que lo aceptan. Y ya sabe, ¿cómo van a maquillar eso? Bueno, no será de entrada y no será en la cara de Netanyahu. Y eso me lleva a mi último punto. Bibi está montando un desastre por todas partes en Israel ahora mismo. Reanual las aperts en número. A pesar de las conversaciones en curso, no reacciones. Está matando a argentino, a ciudadanos, Lebanese citizens, as a matter of fact. And the IDF commander said this morning they're getting ready to... Y el comandante de las FDI ha dicho esta mañana que se están preparando para avanzar de nuevo, para actuar de nuevo en contra de todos los acuerdos logrados hasta ahora. Y está matando gente rápidamente en Gaza y en Cisjordania. Y ha convencido a las organizaciones humanitarias para que cambien sus exigencias. Y las están cambiando no porque Hamas haya dicho que no va a desarmarse conforme a esas exigencias,
y no va a hacerlo, sino porque Israel quiere seguir matando gente. Y han dicho, de acuerdo, pues va a seguir haciéndolo. Y esto va a alterar mucho las cosas, porque tenemos que recordar por qué Irán, al menos ostensiblemente, entró en esto en primer lugar, por el trato de Israel a los palestinos. Así que manténganse a la espera. Y ni siquiera he añadido que Israel, internamente, ahora mismo se está desmoronando. Hay más gente muriendo en las calles de Israel ahora mismo que la que ha muerto en las calles de Israel desde 1948. Y eso ya es decir mucho. Y son de todo tipo. Ben-Gvir ha perdido el control de la situación de seguridad interna. Netanyahu no tiene ni idea de cómo va a salir esta elección. Y no me sorprendería que la suspendiera, porque no lo sabe. Así que ahora mismo hay una auténtica convulsión en Israel, además de todas las demás cosas que están ocurriendo. Así que esto no se acaba hasta que se acaba. Larry, ¿hasta qué punto tiene que ver con esto la incoherencia actual de Donald Trump y de la administración de Estados Unidos, e incluso de Israel, con respecto a Irán? Reuters informa, en una exclusiva de hace solo unos minutos, de que Irán ha advertido a los estados del Golfo de que cualquier nuevo ataque estadounidense contra su territorio desencadenaría represalias contra infraestructuras energéticas críticas en toda la región, según han dicho 5 fuentes a Reuters. Bueno, ¿qué papel juega en todo esto la escasez de munición, en lo que parece ser que Estados Unidos está ganando tiempo? ¿Es que Estados Unidos se toma en serio volver a un proceso de memorando de entendimiento? ¿O más bien está ganando tiempo para poder reabastecerse, aunque sea mínimamente, y así mantener este toma y daca? ¿Qué opina? Bueno, oye, no pueden reponerlo. China controla los minerales de tierras raras, no puedes fabricar algo de la nada. Así que sin galio, quiero decir, el galio es un subproducto de la producción y fabricación de aluminio. Cuando Estados Unidos dejó de producir aluminio, hace como 40 años, externalizamos esa producción, ya no lo necesitamos. Tío, ahora estamos completamente jodidos. Aunque quisiéramos fabricar galio, primero tendríamos que restablecer una industria del aluminio y luego crear el procesamiento necesario para obtenerlo. Ese es el primer punto. Esa noticia que leíste era de Reuters, de hoy, de hace menos de una hora. Sí, exactamente. ¿Dónde han estado? Eso ya fue noticia el viernes pasado. ¿Ahora se enteran 5 días después? Son esos malditos alemanes. Jesús. Les han hecho falta 5 fuentes anónimas, pero continúa. Sí, quiero decir, eso es ridículo. Sí, eso es lo que dijo Irán la semana pasada. Y eso fue lo que llevó, como dije en mis comentarios iniciales, a los saudíes y a los cataríes a ir a ver a Trump y decirle, oye, no hagas esto. Porque si Irán, ya sabes, cumpliera esas amenazas, y no creo que estuvieran hablando por hablar, creo que iban muy en serio, obligaría a Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos a empezar a abandonar esos países. No podrían mantener los niveles de población que tienen sin aire acondicionado y sin agua potable debido a la destrucción de las plantas desalinizadoras. Así que sí, eso sería un problema. Y eso de nuevo fue un factor en todo esto. Y es que ya sabe, mire, algo pasó el sábado por la noche. El personal militar estadounidense, tanto en activo como recién retirado que conozco, los retirados tenían líneas directas con el CENTCOM, decía que estaba en marcha. Quiero decir, todo el mundo que era oficial de operaciones decía que estaba en marcha, iba a suceder. Y entonces, ¡boom!, se canceló en un abrir y cerrar de ojos. Así que algo llamó la atención de Donald Trump. Alguien dijo algo, no sé quién ni qué, aún no está claro. Pero lo otro, lo que mencionó el coronel Wilkerson, tenías al comandante del EUCOM. Así que, dentro de toda la fuerza conjunta, cuando yo hacía ejercicios, Don Rumsfeld tuvo la gran idea de convertir al SOCOM estadounidense en el mando apoyado.
Eso significaría que estaría al mando de, pongamos que hubiera un incidente terrorista en Madagascar, que está como en la zona limítrofe entre AFRICOM, CENTCOM y PACOM. Entonces SOCOM estaría al mando. Eso quiere decir que los mandos de apoyo, AFRICOM, CENTCOM y PACOM, tendrían que responder ante ellos. Bueno, resultó ser un lío tremendo porque, como señaló correctamente el coronel Wilkerson, esos mandos regionales suelen tener criterio propio y también tienen poder. Así que ahí está ese comandante europeo bajo cuyo mando está la Sexta Flota y CENTCOM le encarga, oye, necesitamos tus sistemas de defensa aérea aquí. Y él responde, ¡eh! Si hacemos eso, nos echan indefensos. No, no vamos a hacer eso. Y ahí es cuando en ese momento el secretario de Defensa tiene que intervenir para intentar poner orden, quizá. Y por lo que parece, Hexet en esta ocasión tuvo la sensatez de mantenerse muy lejos de en medio de esa estampida de elefantes. Así que dije, están pasando cosas entre bastidores que no vemos, pero no todos son helados y bastones de caramelo. Hay mucha agitación y creo que existen preocupaciones muy serias estamos na pertiminicanistas sobre las dinámicas económicas blancas. And just to add to that, Danny, I think that Y añado una cosa, Danny. Creo que ese tercer y cuarto nivel de objetivos, del que llevo hablando todo el tiempo, sigue ahí. Irán los tiene, por así decirlo, en la recámara, preparados para actuar. Pero no quiere atacarlos porque sabe cuánto daño causarían a la economía mundial. Y creo que esa es, de hecho, su base definitiva. Porque si atacan esos objetivos, llevarían al mundo a una situación muy grave. Probablemente acabaría en una depresión global. No van a atacarlos. No quieren hacerlo. Pero podrían, si se vieran presionados y sintieran que están contra las cuerdas. Podrían hacerlo. Y no solo eso. Como he dicho, de verdad creo que ya tienen 1, 2 o 3 armas nucleares. Bueno, ese artículo de Reuters está tras un muro de pago bastante restrictivo. Así que, por suerte, tenemos a X publicando extractos. Esta es la perspectiva de Teherán, según las fuentes que utilizan. Trump se enfrenta ahora a 2 opciones poco atractivas. Dijo a Reuters un alto cargo iraní. Una escalada del conflicto que podría envolver al Golfo y alterar los suministros energéticos mundiales, o aceptar un resultado negociado que no alcance la victoria decisiva que busca Washington. Quizá eso sea expresarlo en términos amables, coronel Wilkerson, en el sentido de que ya sabe, Trump no tiene salida de esa situación. Y no me cabe ninguna duda de que ese hombre es un genio, si eso se asocia a mentir de una manera eficaz. Y, por desgracia, todavía tenemos unos 40 millones de estadounidenses, más o menos, que votan y que ya sabes, se adhieren a esas mentiras. No creerán ni por un momento que Donald Trump diga una falsedad o una mentira. Quiero decir, sencillamente, forma parte de su carácter hacer eso. Así que, tenga éxito en lo que tenga éxito, ya sea este acuerdo u otro, saldrá de ello mintiendo, presentándolo como algo positivo y no negativo. Mira las ruedas de prensa que está dando ahora. Quiero decir, ahora hay periodistas que le plantan cara directamente. Y a uno de ellos básicamente le dice que no vale ni para un pis caliente. Que dejen de agobiarle y se vayan. Creo que es capaz de salir de esta mintiendo. Y me parece bien si con eso se detiene esta guerra. Se consigue que el estrecho vuelva a funcionar con normalidad y se evitan esas posibles muertes que se producirán si hacemos algo tan estúpido como meter tropas terrestres allí, o incluso algo tan estúpido como acercar los portaaviones hasta que estén cerca de la acción, para que puedan lanzar sus aviones sin tener que recorrer millas y millas ni hacer operaciones de repostaje y perder uno de ellos. Sabe, hay una parte de mí, la parte antigua que enseñaba en Newport, en la Escuela de Guerra Naval, que piensa que ya va siendo hora de que recibamos nuestro merecido de esa manera. Pero no quiero que esos 5,000 marineros, hombres y mujeres, acaben en el agua. Sí, Larry, ¿cuál es tu reacción a la perspectiva
perspectiva de Teherán, según Reuters. Well, I mean, Tehran, they know what Bueno, quiero decir, en Teherán saben cuál es su posición, saben que tienen objetivos estratégicos claros. 1. Sacar a Estados Unidos del Golfo Pérsico. ¿Y cómo se consigue ese objetivo? Pues tenían dos métodos. 1, mediante la negociación. 2, mediante la fuerza. Hasta ahora están usando la fuerza y les está funcionando condenadamente bien. Estados Unidos básicamente ha tenido que abandonar bases militares en Kuwait y en Bahrein. El cuartel general de la Quinta Flota es, en essence, Yusuf Peebs. Sinan Raisidology Aludeid, Yuris Clare de Aludeid. There are air trades of all the Sardids in Paraguay Arail. deployed to the rear to Israel in particular. Initially, they tried to put them in to Jordan and even found Al principio intentaron meterlos en Jordania e incluso descubrieron que en Jordania eran bastante vulnerables. Y a decir verdad siguen siendo vulnerables en Israel. Así que sacar a Estados Unidos del Golfo. Eso va bastante bien. Ejercer control sobre el estrecho de Hormuz para arrancarle concesiones a Occidente y devolver a Irán a la comunidad de naciones donde ya no esté sometido a estas sanciones. Así que eso está en marcha, lo están consiguiendo. Y al mismo tiempo, dieren, Kirpsisur nuestra influencia per mer fines forstun, o que no sirve el pueblo de Palestina. bring an end to this war, the genocide against the Palestinian people. Sí, Now they haven't backed off of any of that so far. Hasta ahora no han dado marcha atrás en nada de eso. There's no Y no hay ninguna presión militar, económica o política que Estados Unidos pueda ejercer sobre Irán para obligarlo, para forzarlo a aceptar lo que quiere Estados Unidos. Ahora bien, la especie de paracaídas de Trump para salir de este accidente sería lograr que Irán hable y acepte, entre comillas, limitar volver a un JCPOA, a limitaciones sobre las armas nucleares. Irán, creo Irán, but thirst where to curd. Iran, I think Iran might be willing to do that. But again, I don't disagree with Colonel. Pero de nuevo, no discrepo del coronel Wilkerson en que Irán puede que ya tenga la bomba nuclear. Pero quizá estén dispuestos a dar ese paso siempre que antes se cumplan todos los acuerdos, todas las partes del memorando de entendimiento. Eso significa que Israel salga del sur del Líbano, que se levante el bloqueo, que se levanten las sanciones, que se descongelen los activos y que se acepte y reconozca que Irán controla el estrecho de Hormuz. Hombre, eso es muy difícil de digerir para Donald Trump y para Estados Unidos, ¿verdad? Pero, por Dios, si quieren que esto pare y quieren dejar de desangrarse en recursos estadounidenses, esa es su única opción. That's their only choice. Danny, let me just add that again I agree. Dani, déjame añadir que, de nuevo, estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Larry, si no con todo. Pero creo que el problema ahí es Israel. Estoy viendo lo que Netanyahu está haciendo con la Fundación Humanitaria de Gaza. Más o menos ha dado marcha atrás en todo lo que decían que tenía que hacer, especialmente en lo relativo a Hamas y al desarme. Hamas ha dicho, en respuesta a eso, y ni siquiera se sentían cómodos antes de esto, que, en respuesta a ese movimiento de Bibi, ni hablar. Está cerrando el cerco en Gaza y sigue matando a gente dentro de ese cerco. Ha aumentado la tensión en Cisjordania y, como dije antes, se ha posicionado en Líbano con una motivación clara. In Lebanon with clear motivation and I think orders if the IDF commander there is Y creo que las órdenes, si el comandante de las FDI allí está diciendo la verdad en Haaretz, en realidad lo ha revelado. Seguir adelante a más miembros de Hezbollah y hacerlo independientemente de las conversaciones y de lo que pueda pasar. Si eso es lo que va a ocurrir y no lo apartan del cargo con la suficiente rapidez durante el proceso y puede llevarlo a cabo, no veo cómo Irán sale de. Y me habría encantado estar en algunas de sus consultas estratégicas, por así decirlo, sobre su problema final, sobre el problema final de la región. ¿Tienen aquí la oportunidad, si son capaces de aprovecharla adecuadamente, de destruir Israel? O al menos de debilitarlo tanto que no tengan que preocuparse por él. Y, aún más importante, los palestinos obtienen cierto alivio. Y quizá tampoco tengan que preocuparse por ello, porque eso desplazará drásticamente el equilibrio de poder en la región
hacia el lado palestino, un lado en el que hasta ahora solo han estado aparentemente, porque a esos países les interesará hacerlo y aprovechar esta destrucción casi total, por así decirlo, del Estado de Israel. Porque, vuelvo a lo que ha dicho ya 2 veces el ministro de Exteriores de Omán, el verdadero problema en la región es Israel. Bueno, mientras sigamos respaldándolos con la misma firmeza que Trump, de hecho, el último presidente que no lo hizo fue Bush padre, todos los demás sí. Mientras lo hagamos, el problema también somos nosotros. As long as we do, it's us too. So how do you separate those two things? Entonces, ¿cómo separas esas dos cosas para lograrlo? Y quizá tener alguna posibilidad de alcanzar tu objetivo más urgente, creo yo, que es dar a los palestinos algún tipo de esperanza de futuro. No sé cómo se hace eso. Y no sé si los iraníes darían ese paso y dirían, tenemos una oportunidad, tenemos la posibilidad de destruir el elemento más importante de la región en cuanto a su inestabilidad y posiblemente una amenaza real en el futuro, mucho mayor que la que es ahora, más allá de la capacidad que tiene ahora. Si aumenta su territorio y nadie actúa, ni Erdogan, nadie, dejarías pasar ese momento estratégico si fueras ellos. Y especialmente si él te da la excusa para hacerlo, al continuar las operaciones pese a las conversaciones en Líbano. Continuing operations despite the talks in Lebanon. Larry, me interesa recibir sobre esto. Well, Bueno, estoy de acuerdo con el coronel Wilkerson. No estoy seguro de que haga falta añadir nada más. Creo que lo ha dejado claros. I think he covered it. Well, in that case, then, Bueno, en ese caso, quería preguntarte por Yemen, porque como hemos comentado en este programa durante muchos días, muchas semanas ya, esto se ha convertido, por supuesto, en una guerra regional, y lo ha sido desde el primer día, pero ha vuelto a estallar. Y sabemos que los yemeníes, Ansar Allah, están bloqueando el petróleo saudí en el estrecho de Bab el-Mandeb. Han llevado a cabo 4 ataques contra buques de carga en las últimas 24 horas. El más reciente tuvo como objetivo un petrolero justo al sureste de Adén. Y después de estos ataques, uno de los cuales provocó el hundimiento de un carguero hasta el fondo del mar, los precios del petróleo subieron alrededor de $1 con 7 centavos. Esto ocurre después de que hace no mucho, en las últimas 24 a 48 horas, Yemen dejara fuera de servicio un aeropuerto saudí al alcanzar un radar clave. Así que esto está escalando. Sé que Arabia Saudí también ha llevado a cabo ataques en Yemen en las últimas 24 horas, o al menos lo ha intentado. Así que Larry, ¿qué opinas? ¿Qué papel desempeña todo esto en la situación regional más amplia? You ask yourself, what the hell are the Saudis thinking? Uno se pregunta, ¿en qué demonios están pensando los saudíes? O quizá ni siquiera están pensando. Así que vamos a exponer más o menos cómo está la situación. Los hutíes dominan, ocupan 1/3 de Yemen, pero tienen al 80% de la población. La población total de Yemen es de 35 millones. Así que ahí está Yemen, con unos 25 o 26 millones de personas. 26 million people. They have Tienen una fuerza armada, llamémosla así, de unas 300,000 personas. 300,000. There's Saudi Arabia. Now, their total population is comparable. Está Arabia Saudí. Su población total es comparable a la de Yemen, 35 millones. Sin embargo, de esos 35 millones, unos 15 millones son extranjeros, así que no son saudíes. Eso los deja en unos 20 millones. Y además tienen un ejército 50,000 efectivos menor que el de los yemeníes. Así que, ¿qué? ¿Los saudíes van a atacar Yemen con una fuerza terrestre? Eso no va a pasar. Quiero decir, los yemeníes, la gente de Ansarallah se los comería vivos. En cuanto a tener los medios para causar daños a los hutíes y obligarlos a dejar de atacar a Arabia Saudí, eso no va a ocurrir. De hecho, los hutíes, lo malo para los saudíes es que tienen una cantidad enorme de objetivos. Quiero decir, objetivos grandes, fáciles y a punto, que los hutíes pueden hacer saltar por los aires si deciden hacerlo. That the Houthis can just blow the hell out of if they decide to. That it not only hurts
que no solo perjudica a los saudíes, o mejor dicho, perjudica a los saudíes en muchísimos sentidos, en términos de reputación, de economía, del funcionamiento mismo de su sociedad. Son cosas financieramente devastadoras. En cambio, a los saudíes, ya sabe, puedes bombardear a los hutíes todo el día. Puede que mates a unos pocos, pero no vas a poder destruir infraestructuras críticas, porque no tienen ninguna en superficie. Sus bases de misiles están bajo tierra. Y además, espero que los iraquíes chiíes lancen su ataque hoy o mañana, porque el Arbaín ha terminado y van a vengarse de lo que hicieron los saudíes el domingo o el sábado. Así que vuelvo a lo mismo. ¿En qué demonios están pensando los saudíes? Porque militarmente no pueden ganar esto en absoluto. Ni siquiera podrían ganarla, aunque Estados Unidos volviera a intervenir y les diera todo el apoyo que les dio antes. ¿Qué opinión le merece el factor yemení? Estaba pensando mientras hablabas tú y mientras hablaba Larry, que de nuevo estoy de acuerdo con lo que decía. Son gente dura, y los saudíes no lo son. Quiero decir, he entrenado a saudíes. He entrenado a saudíes durante 5 o 6 años. Los saudíes no son gente dura. Ni en su Guardia Nacional, que en realidad es algo así como una guardia pretoriana, ni en sus fuerzas regulares. Y tampoco son muy numerosos. La guerra terrestre les resulta anatema. Un anatema. Por eso hicieron que la guerra anterior fuera casi toda aérea. Estaba pensando, ya sabes, que la última vez que el Mar Rojo tuvo suficiente peso a ojos de mucha gente fue lo que produjo esa enorme concentración, dado el tamaño del territorio, de fuerzas militares de 5 o 6 países distintos en Djibouti. Y también está el deseo de Turquía de desplegarse allí, pero no había sitio en Djibouti, así que un poco más arriba del río, por así decirlo. Organizaron una fuerza operativa combinada y una fuerza operativa conjunta estadounidense y una fuerza operativa combinada. Creo que se llamaba CJTF-46 o algo así, y CTF-65, algo parecido. La CTF, la Fuerza Operativa Combinada, reunía a mucha gente. Los británicos, los franceses, los chinos, creo que incluso los japoneses aportaron algún apoyo logístico. Si no fue un buque, puede que incluso por primera vez desplegaran fuera de su país a la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón y enviaran un destructor. No lo recuerdo. Puedes comprobarlo. Los hutíes están jugando una reacción global de ese tipo si van mucho más lejos en cuanto a los daños en el Mar Rojo. Así que yo tendría mucho cuidado si estuviera en la cúpula dirigente. Estaría pensando en ello. Y son inteligentes. Al menos por lo que sé de los informes, son bastante inteligentes. Y piensan estratégicamente. Yo no iría mucho más lejos en cuanto a destruir el comercio, o podrían provocar que el mundo se movilizara para formar otra fuerza operativa conjunta, y podría incluir a los chinos y a otros. Y entonces estarían en problemas, porque tendrían a todo el maldito mundo movilizado contra ustedes. No creo que eso vaya a ocurrir, porque no creo que el mundo tenga esa capacidad de mostrar solidaridad en un esfuerzo así. Pero el Mar Rojo es así de importante. Y si la situación se volviera realmente grave, y el comercio se detuviera de verdad allí, salvo aquello que absolutamente no apoyara a Israel, quizá yo estaría a favor de eso, pero no creo que el mundo lo estuviera. Así que lo planteo simplemente como una advertencia a los hutíes. Sí. Sí, bueno, Aquel incidente anterior fue, por supuesto, por culpa de los piratas somalíes. Pero la situación con la piratería llegó a ser realmente grave para el comercio marítimo, y esa es la razón por la que crearon los grupos de trabajo. Sí, muy buenos puntos, Coronel Wilkerson. Bien, Larry, ¿qué tal si hablamos de esta información que ha surgido y que creo también afecta a la situación regional? Y sé, Coronel Wilkerson, que tendrá opiniones al respecto.
Según NBC News, el Pentágono estaría elaborando una estrategia nuclear que pondría mayor énfasis en un posible uso de armas nucleares tácticas de menor alcance en un conflicto regional con China o Rusia. Así que, pese a que Estados Unidos sigue muy implicado y ahora atrapado en un atolladero con Irán, esto parece ser, al menos según informa NBC, en lo que el Pentágono está empleando su tiempo. ¿Qué le parece, Larry? Y después al coronel Wilkerson. What do you think of this, Larry, and then to Colonel Wilkerson? Yeah, it makes so much sense. I mean, hell, we can't produce PAC-3. Sí, tiene toda la lógica. Quiero decir, joder, no podemos producir misiles PAC-3, no podemos producir misiles PRISM, no podemos producir Tomahawks. Así que sí, usemos armas nucleares, una solución estupenda. Sí, esto es una locura. Y ya sabes, uno de los problemas de tener a un incompetente como Pete Hegseth en el cargo que ocupa es que no tiene experiencia, ni autoridad, ni criterio. Y ya sabes, ¿vas a revisar nuestra doctrina nuclear? Una de las ironías de los últimos 36 años es que cuando se derrumbó la Unión Soviética, los soviéticos, los rusos, tuvieron que tomar una decisión. Solo disponían de recursos militares limitados. Así que la cuestión era, ¿construimos esos grandes y aparatosos portaaviones o nos centramos en construir submarinos? Or do we focus on building submarines? They decided to build submarines. The United States Decidieron construir submarinos. Y Estados Unidos, en cambio, no andábamos cortos de dinero porque teníamos una tarjeta de crédito global y podíamos cargarles todos los gastos a otros países. Decidimos, construyamos más de estos portaaviones que ahora, como resultado del desarrollo de misiles hipersónicos y misiles de crucero antibuque, son grandes elefantes blancos, grandes objetivos fáciles de destruir. Bueno, ya no podemos usarlos para lo que estaban concebidos. Ya no podemos usarlos. Y como resultado, Rusia está ahí ahora con, ya saben, creo que ahora tiene la flota número 1 con los submarinos de misiles balísticos más avanzados del planeta. Y Estados Unidos se está quedando atrás rápidamente. Así que sí, quieren revisar su doctrina nuclear. ¿Qué tal si no lo hacen? Eso sería, creo yo, una revisión más que suficiente por lo que a mí respecta. I think an ample revision as far as I'm concerned. Sí, llevas mucho tiempo en este programa. Let me lay some of the blame at the feet of Barack Obama. Permítanme atribuir parte de la culpa a Barack Obama. Siempre lo haré. Cuando trabajábamos en la revisión de la postura nuclear y realmente nos esforzábamos por cambiar de forma drástica la dinámica que venía de la administración Bush, y vaya si yo sabía de eso, lo teníamos. Creo que lo teníamos. Y lo digo por reflexiones personales y por haber estado en la sala un par de veces. Lo teníamos. Él lo entendía. Entendía el peligro, entendía el coste inmenso y entendía el alejamiento de la Guerra Fría, cuando la gente del país comprendía de manera visceral que las armas nucleares eran peligrosas. Las películas, construir refugios en el jardín de casa y demás, lo entendían. Hemos perdido todo eso. They understood that we lost all that. We lost it all with the disappearance of the Cold War. Lo perdimos todo con la desaparición de la Guerra Fría y la metamorfosis que se produce en los seres humanos cuando desaparece el peligro. Quiero decir, destruimos. Teníamos entre los dos unas 60,000 ojivas nucleares, diversos vehículos de lanzamiento y otras cosas. De esas 60,000 ojivas, destruimos todas, salvo unas 6,000 por cada lado. Un logro maravilloso. Pero entonces llegó Barack Obama, que creo yo entendía todo esto. Y luego surgió una batalla en el Congreso sobre si lograría o no sacar adelante su programa sanitario emblemático. Y todos sus planes para cambiar la declaración de postura nuclear, y con ello, la orientación y el coste del programa nuclear de cara al futuro, durante años desaparecieron. Y llegó a un acuerdo con esos republicanos del Congreso que no querían que cambiara la declaración de postura. Querían que fuera aún más dramáticamente peligrosa para el futuro y más costosa. Y conseguimos esa declaración. Y ahora estamos viendo cómo se gastan billones de dólares en un arsenal que no necesita que gastemos ni un céntimo más. Estoy de acuerdo con los aspectos de garantía y seguridad de ese gasto, porque lo único que haces es asegurarte de que las armas que tienes funcionen. Y eso se hace con ordenadores.
No tienes que hacer pruebas bajo tierra, en la atmósfera ni en ningún sitio. Y eso, como ellos lo llaman, queda en cierto modo asegurado. Eso es lo relativo a las garantías que aseguran todo el sistema, comprobando que todas las reservas y todo lo demás estén a salvo. No solo de fugas o algo así, sino también de un ataque terrorista. Tuvimos que hacerlo en Hawái, con muchísimo cuidado, porque teníamos algunas cosas almacenadas en lugares muy malos. Eso ya lo hemos cambiado. En resumen, eso puso en marcha la dinámica. Todos los laboratorios estaban encantados, porque esos cuarentones que trabajaban allí no habían formado parte del proyecto Manhattan, ni, por así decirlo, de la Guerra Fría. Y querían hacer cosas, querían experimentar. Y el nicho nuclear dentro del complejo de seguridad nacional puede ser muy lucrativo si lo haces muy lucrativo. Y eso es lo que hizo esto. Vamos a invertir probablemente entre 2 y 3 billones de dólares en ello durante la próxima década y media o 2 décadas. Peligroso, extremadamente peligroso. Y con lo que acabas de decir, este discurso yo también lo he oído. Lo he oído entre gente uniformada. ¿Para qué los tenemos si no podemos usarlos? Ese es el comentario más habitual. Extremadamente peligroso, extremadamente peligroso. Y sin embargo está ocurriendo. Estamos cometiendo un error colosal. Por cierto, los rusos siguen operando básicamente con la ideología y la mentalidad que tenían en los años 90. Ellos también creen que es peligroso. No quieren tener que entrar en una carrera armamentística. Y me atrevería a decir que Xi Jinping piensa igual. Pero vamos a iniciar una. Larry, ¿qué sentido tendría usar, o siquiera planear usar, armas nucleares contra países como Rusia y China? Ambos no solo tienen armas nucleares, sino también muchísimos otros recursos a su disposición. Y, en el caso de China y también de Rusia, son absolutamente cruciales para la economía mundial. ¿Qué lógica hay detrás de planear algo así? ¿Por qué hacerlo siquiera? La versión cínica es crear un nuevo programa de empleos. Ya sabe, darle a alguien un motivo para tener que estar al mando de algo, para justificar todo este programa. Esto ignora la cuestión de cuál es nuestra visión estratégica. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Ahora mismo, todo el ejército estadounidense está estructurado según lo que yo llamaría un modelo del siglo XX, que Estados Unidos tenga que proyectar fuerza por todo el mundo para controlar, contener o influir en acontecimientos de algún otro país. Nada que ver con defender a Estados Unidos. Nothing to do with defending the United States. Not one thing. It is, Ni una sola cosa. Es que somos un martillo buscando un clavo. Y este tipo de, lo llamaré, debate académico sobre el uso de armas nucleares simplemente refleja una falta de comprensión, porque no las han usado. No han visto realmente cómo se disparan. No entienden lo que significa. Y desde luego no valoran que ahora mismo Rusia está en posición de aniquilarnos si siquiera nos atrevemos a seguir ese camino. Así que, ya sabe, aquí tenemos el arma nuclear como un arma del siglo XX, que es sin labor 21, en sí 1. that's no longer relevant for the 21st century. Well said. Well said. Unfortunately, we have a lot Bien of people dicho. who don't understand that. Bien dicho. Por desgracia tenemos a mucha gente que no entiende eso. If you had Mucha gente. Y tienes razón con lo del dinero. Si tuvieras, conocí a Khosrow Semnani, que es estadounidense de origen persa. Huyó justo en la revolución en el 78-79. Un hombre muy inteligente, físico nuclear o doctorado en física nuclear, y prácticamente controla alrededor del 90% de la industria de residuos nucleares en los 3 o 4 estados donde existe, sobre todo en el estado de Washington, Nevada y Utah. Y es multimillonario. Su palacio a las afueras de Salt Lake City parece sacado de Isfahán o de algún palacio persa realmente precioso. Y es una industria muy lucrativa. No solo le ha hecho multimillonario, sino que más o menos ha comprado a muchos de los políticos de Utah, Wyoming, Nevada y otros gords de esa región. Es muy maroso, y eso te demuestra and it just shows you
what really motivates, as Larry very correctly Lo que said, realmente a lot of motiva, this como muy happens acertadamente in the dijo Larry, industry. gran parte de esta actividad en la industria nuclear es el dinero. Es un nicho, sí, pero un nicho muy rico. Y como es un nicho, solo hacen falta un par de senadores y 8 o 10 representantes para protegerlo al 100%, porque gran parte de ese dinero vuelve a ellos en sobornos, en contribuciones, contribuciones políticas y demás, que ahora están por las nubes a causa de Citizens United. Así que esto es un círculo vicioso que se retroalimenta, como solíamos decir en el ejército. Y es peligroso, extremadamente peligroso. Me da igual que sean obsoletas en términos de guerra, y creo que lo son. Lo son porque son tan destructivas. Pero eso no significa que no vayan a usarse. Y una vez que se empiecen a usar, creo que va a ser bastante difícil cerrar la puerta. Sí, bueno, llevamos unas 5 semanas. Estos nuevos STAM es increíbles. Si se fija, en algunas de las cosas que están en este laboratorio, está claro que están diseñadas para perfeccionar, en la medida de lo posible, una capacidad de primer ataque. Sí, bueno, quizá en los últimos minutos que nos quedan, me gustaría conocer sus reflexiones finales sobre esto. Pero, en el escenario más amplio, en el panorama general, antes, cuando hablábamos de Yemen, teníamos a Estados Unidos supuestamente intentando que Arabia Saudí rebajara la escalada con Yemen. A ambos les preocupa lo que una escalada pueda hacerle a los mercados petroleros, así como a la propia Arabia Saudí. Pero luego tenemos historias como esta, en las que Estados Unidos persigue a los dos, diría usted, pilares principales de este mundo multipolar, mediante planificación nuclear. Así que quizás sus reflexiones y su análisis finales sobre este contraste. ¿No es extraordinario que ahora estemos intentando frenar a los hutíes cuando antes financiábamos a los saudíes y luchábamos contra ellos? Ten cuidado con lo que deseas. Puede que se cumpla. Sí. Tengo que irme, Danny. De acuerdo. Cuídese, coronel. Me alegro de verle, hermano. Larry, cerramos. Hay mucho que comentar sobre ese contraste, sobre la situación más amplia en la que supongo que podríamos decir se encuentra el imperio estadounidense del caos, como dice nuestro amigo Pepe. Bueno, coincido plenamente con el coronel Wilkerson en que el elemento incómodo en esta fiesta es potencialmente Israel y los sionistas. Trump sigue teniendo una enorme capacidad de presión sobre ellos. Lo único que tiene que hacer es decidir usarla, pero hasta ahora ha tenido miedo de hacerlo. Así que, mientras no decida usarla, Israel seguirá saboteando y empeorando las cosas. Pero de nuevo, esta noche estaré atento para ver qué ocurre. Ha habido, y las llamaré. No quiero llamarlas provocaciones, acciones de Irán para defenderse y proteger sus intereses, que Trump podría utilizar como justificación para reiniciar las operaciones militares. Pero por alguna razón, Trump vuelve a apostar ahora por un resultado negociado. Y no sé qué le hizo cambiar de opinión. Algo lo hizo, y me alegro de que fuera así. Pero la cuestión es que, aunque lleguen a un acuerdo el viernes y los estrechos estén, entre comillas, abiertos, harán falta como mínimo esta vez quizá más tiempo. Minimum 2 months, and maybe far longer than that. Sí. Bueno, sé que ha estado hablando de que las reservas estratégicas de Estados Unidos están en niveles increíblemente bajos. Se ha hablado de ello en varios programas, tanto con usted como con otras personas. ¿En qué punto estamos ahora? Porque el estrecho de Hormuz, sí, está cerrado, y el estrecho de Bab el-Mandeb está, digamos, afectado en este momento en lo que respecta al transporte saudí de sus exportaciones de petróleo. Entonces, ¿en qué punto estamos ahora? Oil exports. So where are we now with that? We really don't have a good assessment yet of who. La verdad es que todavía no tenemos una buena evaluación de qué terminales petroleras del Golfo, ya sean saudíes, cataríes, bareiníes, kuwaitíes o emiratíes,
están dañadas, cuáles se cerraron y tienen que volver a ponerse en marcha, y cuáles siguen funcionando. No lo sé. Aún no he visto ninguna buena evaluación al respecto. Así que bueno, a partir de ahí se puede trazar todo el abanico de posibilidades. Se puede decir, si todas están dañadas, harán falta meses para repararlas y volver a ponerlas en funcionamiento. Así que sí, el alivio económico más temprano que podríamos ver como resultado de esto sería dentro de 6 meses, como mínimo. Pero si no están dañadas y están bombeando, entonces podría haber alivio en un plazo de 2 meses. Pero eso significa que siguen existiendo estos problemas económicos fundamentales y estas escaseces que no se van a resolver de la noche a la mañana. Bueno, creo que aquí podemos dejarlo, porque sí, ahora hay mucho que seguir de cerca, debido a este proceso de negociaciones que está teniendo lugar entre Irán y Omán. Por supuesto, con Estados Unidos, que parece estar haciendo gestiones para comunicarse con los mediadores y ver cómo va a desarrollarse todo esto. Pero parece que lo que está ocurriendo es que Estados Unidos está intentando tomarse una pausa importante. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, Larry, pero da la impresión de que, en el proceso entre Irán y Omán sobre el estrecho de Hormuz, Trump intentará decir que ese es su acuerdo cuando finalmente salga adelante, que ellos ayudaron a impulsarlo. Y eso es suficiente por ahora, al menos durante lo que creo que será un proceso de unos 60 días. Eso da una pausa a ambas partes. Pero por supuesto, nunca podemos confiar realmente en que Estados Unidos, especialmente bajo la administración Trump, cumpla ni siquiera las promesas más mínimas. Larry, ¿tienes algunas últimas palabras para la audiencia antes de que nos vayamos? No, voy día a día. Veremos qué pasa. ¿Tenemos otro día sin ataques militares? Eso es bueno. Están volviendo a acercarse a una solución diplomática, porque la única salida para Trump es una solución diplomática. No hay ningún camino hacia una victoria militar con Irán. Ninguno. Cero. Sí, si alguien ha estado viendo este programa, ha estado viendo a Larry. Eso queda absolutamente claro por todo lo que hemos estado tratando aquí. Muy bien, gente. Tenéis Sonar 21 de Larry, así como Transition Protocol en YouTube, en la descripción del vídeo de abajo. Podéis ir allí, seguir y apoyar el trabajo de Larry. Suscribíos a Transition Protocol. Yo también colaboro allí de manera más informal, pero es un programa muy bueno que merece apoyo. Así que, si veis este programa, seguro que también querréis seguirlo. Dad al botón de me gusta antes de iros. Eso ayuda a impulsar el programa. Mañana estaré en directo a las 2 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos, con Scott Ritter, el jueves 6 de agosto. Y si os interesa, también estoy haciendo emisiones en directo solo para miembros, chats privados. Haré una dentro de un par de horas, hoy a las 7 de la tarde. Así que si queréis haceros miembros de YouTube y participar, podéis hacerlo. Muy bien, gente. También podéis hacerlo a través de Patreon y Substack, si lo preferís. De acuerdo. Eso es todo por hoy. Agradeced a Larry su tiempo, y también al coronel Lawrence Wilkerson, pulsando el botón de me gusta. Y nos vemos mañana a las 2 de la tarde, hora de la costa este. Adiós. Gracias, Danny.